Vamos a hablar de neumonías, de absceso pulmonar y de empiema. Y vamos a organizar una clase que se las vamos a subir de la neumonía por COVID para que tengan como para saber del tema. Y bueno, y a partir de ahora, de este año, forma parte de nuestro programa, digamos, del tema de neumonía por COVID. Vamos a tratar de ordenarnos de manera tal de hablar primero de neumonías, de clasificarlas, de ver cómo se hace el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico de la situación, ver cuál es el tratamiento. Vamos a dividir en neumonías extrahospitalarias y neumonías intrahospitalarias y posteriormente vamos a hablar de lo que es el absceso pulmonar y el manejo del diagnóstico y manejo del empiema. Entonces, vamos a definir a la neumonía como un proceso infeccioso del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja y se asocia a la aparición de un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. Fíjense que la definición ya habla de cuadro infeccioso con síntomas respiratorios y un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Por lo tanto, lo único que haría falta para el diagnóstico es la semiología respiratoria, o sea, la historia clínica del paciente, y se confirmaría con una radiografía. Hay que tener en cuenta que no siempre hay una buena correlación entre lo que es la presentación clínica y el agente causal. Entonces, digamos, está bastante definido lo que es la neumonía típica de la neumonía atípica y de que hay gérmenes que son característicos que dan neumonía atípica y otros típica, pero no siempre vamos a tener una presentación, digamos, bien clara en ese aspecto. Y también, muchas veces, el paciente tiene la clínica, pero todavía radiográficamente no se aprecia el infiltrado. Eso no quita que el paciente no tenga una neumonía. Tenemos que actuar como si la tuviera. Entonces, datos epidemiológicos a tener en cuenta. Incidencia 10 a 15 por 1000 habitantes por año. Por lo tanto, es una enfermedad frecuente. Sexta causa de mortalidad. La mortalidad sobre todo se da más, fíjense, en pacientes ancianos, en pacientes internados y fundamentalmente se ve, o sea, internados en instituciones de internación de ancianos, ¿no? Pediátricos, y la mayoría de la muerte es en las UTIs. Como, fíjense acá, la mortalidad en los pacientes que están haciendo tratamiento es menor al 1%, razón por la cual vamos a ver que hay algunas cuantas clasificaciones para evaluar, digamos, el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes que son de muchísima utilidad para definir, de acuerdo al pronóstico de mortalidad, quién debería internarse o quién debería hacer el tratamiento ambulatorio. Para clasificaciones de repaso que ustedes ya más o menos conocen, diferenciar la neumonía extrahospitalaria de la intrahospitalaria. Entonces, hola. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, les agradecería que lo cierren. Entonces, la NAC, o neumonía adquirida en la comunidad, se refiere a aquellos pacientes que no estuvieron hospitalizados en los últimos 14 días. Generalmente, la mayoría de las veces se debe a Streptococcus pneumoniae, a hemófilos influenza ya mucho más alejados, Staphylococcus aureus, virus y gérmenes atípicos. Sin duda el Streptococcus pneumoniae va en primera. Y la intrahospitalaria, también descrita como neumonía adquirida en el hospital, neumonía intrahospitalaria, entonces lo van a encontrar como NIH, NAH, o neumonía nosocomial NN,
es la que se adquiere luego de haber estado 48 horas internados sin haber tenido ningún síntoma previo de neumonía, y que puede aparecer hasta 15 días después del alta del paciente. Aquí ya los gérmenes van a depender del lugar donde el paciente estuvo internado, de la flora hospitalaria básicamente, y cobran mucha importancia los gram negativos, dentro de ellos la pseudomonas aeruginosa, pero también el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y menos frecuentemente virus, el neumococo y demás. O sea, principalmente gram negativos. Aquí tenemos la Klebsiella, la pseudomonas como las más frecuentes, y el Staphylococcus aureus. También se describe, ya la vamos a ver en un ratito, la neumonía asociada al cuidado de la salud, que es, digamos que algunos por ahí cuestionan el término, pero es para, digamos, dejar la idea de que algunos pacientes, por ejemplo, los que concurren al hospital para curarse heridas, los que concurren a centros de diálisis, los que han estado acompañando a alguna persona al hospital por diferentes razones, esos pacientes o esas personas tienen la probabilidad de tener infecciones más relacionadas con el medio hospitalario o el medio, digamos, de salud al que concurrieron, digamos. Entonces, por ahí tiene importancia neumonía asociada al cuidado de la salud, porque ahí entraríamos, por ejemplo, nosotros, personal hospitalario, que normalmente anda por el hospital, y uno debería pensar que pudiera ser, en este caso, el germen relacionado con la flora hospitalaria. ¿Cómo se contagia una neumonía? Las formas serían la hematógena, la inhalatoria y la colonización de la mucosa y el descenso por la vía aérea. La vía hematógena es, digamos, algo a tener en cuenta para, por ejemplo, las infecciones de piel, como las infecciones por SAMR que pueden ingresar por piel. La vía inhalatoria es la más común para la mayoría de los gérmenes, y la colonización de la mucosa y descenso por la vía aérea está dada sobre todo para aquellos gérmenes de la boca que estarían explicando las neumonías de tipo aspirativo. También aquí entrarían la explicación de por qué los pacientes con neumonía intrahospitalaria tienen los gérmenes que tienen, digamos. O sea, se dice que en las primeras 48 horas más o menos de un paciente internado en la UTI que no tenga higiene bucal adecuada, ya está colonizada la boca por gérmenes hospitalarios. Y el descenso de esos gérmenes por la vía aérea es lo que va a generar la neumonía. Está relacionado con algunos factores, digamos, que favorecen a la aparición de la neumonía, pero cualquier persona puede tener neumonía, no necesariamente, o sea, es más común que aparezca en ellos, pero puede aparecer en otras circunstancias. O sea, en el alcoholismo que encontramos, que los pacientes a veces pueden vomitar, pueden broncoaspirarse, que generalmente están desnutridos, entonces son pacientes que pueden tener neumonías por gérmenes de la boca, neumonías por gérmenes no tan virulentos. En el caso de la diabetes tiene, sobre todo la diabetes no controlada, ¿no? Tiene una mala capacidad de quimiotaxis de sus neutrófilos, entonces sus mecanismos de defensa están disminuidos y eso hace que sea más factible que se enfermen. Sin duda, todo lo relacionado al tabaquismo, al EPOC, a la bronquitis crónica, ya de por sí, al tener una condición, digamos, de obstrucción crónica, de retención de moco, favorece la sobreinfección y la aparición de neumonías. Los residentes en geriátricos. Aquí los residentes geriátricos son personas mayores, generalmente tienen trastornos neurológicos, puede haber trastornos del glutorio, hay una flora particular ya en ese grupo de pacientes que favorece a las neumonías, digamos, que uno debe considerar en estos casos asociadas al cuidado de la salud. La higiene bucal. La higiene bucal es muy importante dado que nuestra boca está llena de gérmenes anaerobios, básicamente. Entonces, una mala higiene bucal, ya sea por falta de dientes, ya sea por falta de higiene cotidiana, favorece la colonización
por gérmenes anaerobios que pueden darnos neumonía o hasta incluso abscesos pulmonares. Claramente la inmunodepresión incluso nos predispone no solamente a las bacterias que habitualmente dan neumonía, sino a las bacterias oportunistas, a los gérmenes oportunistas. La exposición a las aves, por ejemplo, está descrito las neumonías por clamidia, por la citacosis, digamos, debido a la exposición a aves enfermas, la exposición a roedores, y aquí hemos tenido epidemias en nuestro país, las neumonías por hantavirus, que han dado incluso tipo una epidemia en la zona sur de nuestro país hace unos años. La exposición a los animales de granja por la inhalación del guano, de la materia fecal de los mismos, y sin duda que los pacientes que tienen una enfermedad estructural en el pulmón, una EPIC, bronquiectasias, son, digamos, tienen sus condiciones más favorecedoras de que aparezca una neumonía. Con respecto a la etiología y los factores de riesgo, hay que tener en cuenta que los bacilos gram negativos van a aparecer, por ejemplo, en pacientes que estuvieran hospitalizados previamente. Estamos hablando previamente en el último 15 días a un mes. Que haya estado con tratamiento antibiótico previo, por diferentes razones. Que tengan otra cosa, además, en el pulmón. Y obviamente que se broncoaspire. Y con respecto a Pseudomonas, lo que siempre uno tiene que preguntar al paciente es si ha estado hospitalizado y si tiene alguna enfermedad pulmonar, básicamente las bronquiectasias crónicas, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar para decidir ya desde el comienzo cuál es el antibiótico que vamos a usar. Cuando vamos a ver el cuadro clínico, es bastante característico, o sea, la neumonía, la clásica neumonía estreptocócica, estaba descrita en nuestros libros antiguos de semiología como un cuadro de comienzo agudo, en donde teníamos el dolor en puntada de costado, la fiebre elevada, la aparición de tos con expectoración purulenta, y eso era altamente, digamos, indicativo de que estábamos ante una neumonía. Íbamos a tener el síndrome de condensación, y en la época preantibiótica, la evolución de estos pacientes era a que se mantuvieran febril, con tos, dolor y todas las características, los primeros 4 a 5 días, hasta que de golpe la fiebre bajaba en lisis, o sea, bajaba, el paciente hacía una sudoración profusa y comenzaba a recuperarse. ¿Cuándo se recuperaba? Si no, se fallecía por la neumonía. Actualmente tenemos accesibilidad a antibióticos, a antipiréticos, a analgésicos ante la presencia de un dolor, de un farmacéutico que le indica algún determinado medicamento. Entonces, por ahí ya no es tan clásica la presentación, pero sí claramente vamos a encontrar la tos, el dolor pleurítico, dolor en puntada de costado, la expectoración que en general para la neumonía típica es una expectoración claramente purulenta, amarillenta, verdosa, y la fiebre. La presencia de disnea me indica una neumonía multilobar o una rápida progresión con, digamos, con compromiso importante del parénquima pulmonar. Menos frecuentemente vamos a tener la tos hemoptoica, el deterioro marcado del estado general, la confusión y los síntomas sistémicos. Estos, por ejemplo, la astenia, las mialgias, la anorexia, la cefalea, a veces la diarrea, son síntomas que aparecen días previos en las neumonías atípicas. Y bueno, la importancia del mal estado general, entonces uno definiría mal estado general porque el paciente está hipotenso, taquicárdico, taquineico, con algún grado de confusión mental. Eso es lo que me dice el mal estado general. Y claramente la presencia de estas cosas son las que nos van a decir este paciente debe estar internado, ¿no? Entonces, importa revisar esto. Vamos a ver ahora que hay diferentes clasificaciones al respecto como para ver que nos indican, digamos, cómo actuar.
Al examen físico, entonces, podemos encontrar taquicardia en un porcentaje, taquipnea, fiebre y el clásico síndrome de condensación, con todos estos hallazgos que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? La disminución de la movilidad del hemitórax afectado, la disminución de la expansión de las bases, sobre todo del hemitórax afectado, el aumento de las vibraciones vocales, la matidez, la disminución del murmullo vesicular, que se reemplaza por los rales crepitantes, junto con la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona. Eso es lo clásico del síndrome de condensación, que se ve en los casos de neumonías típicas. Las neumonías atípicas habitualmente no presentan este cuadro clínico, sí pueden presentar la taquicardia, la taquipnea, la fiebre, mucho deterioro del general, pero no encontramos grandes hallazgos en el examen respiratorio. Decimos que es una disociación clínico-radiológica. El internet de la profe capaz sea. Doctora. ¿Están ahí? Dígame por dónde me quedé, que no me di cuenta, que me quedé sin... No sé si andábamos por acá. En el examen físico quedamos. Estamos hablando de... Examen físico quedamos. Examen físico se quedó. Bueno, aquí. Entonces, habíamos hablado que la neumonía típica nos da estos hallazgos, ¿no? El claro síndrome de condensación, el comienzo agudo del cuadro clínico, fiebre, taquipnea, dolor pleurítico, taquicardia que podemos ver, con todos los hallazgos. Y también aquí comienzan las diferenciaciones, ¿no? Porque la atípica generalmente viene de días de evolución con tos seca, con quebrantamiento general, el paciente tiene dolores, tiene mialgia, tiene cefalea, puede tener rinorrea, puede tener dolor de oído, puede tener dolor abdominal con diarrea, digamos, cuando hacemos un examen respiratorio, por ahí no encontramos grandes cosas, por ahí alguna sibilancia, algún ruidito, pero en general no tiene grandes hallazgos, y puede ser que encontremos una radiografía con infiltrados intersticiales, o muy escaso infiltrado también. Hablamos de que estas neumonías suelen tener una disociación clínica radiográfica, porque están muy abatidos clínicamente, con poca semiología respiratoria, pero encontramos los infiltrados en la radiografía. A diferencia de la típica, en donde el paciente tiene el cuadro clínico del síndrome de condensación, vamos a encontrar una radiografía con una consolidación lobar, segmentaria o hemitorácica, y puede haber derrame pleural, que vendría a ser el derrame paraneumónico. Entonces, el diagnóstico básicamente es clínico, digamos, o sea, los estudios complementarios, la radiografía de tórax, los laboratorios, digamos, un hemograma, un cultivo de esputo o un hemocultivo, nos va a servir para valorar la extensión en el caso de la radiografía, identificar la etiología, o sea, buscaremos el agente etiológico, ya sea bacteriano, viral o digamos, causante de la neumonía, determinar la gravedad, porque va a depender de las áreas pulmonares afectadas, o sea, si es unilobar, multilobar, y reconocer las complicaciones, por ejemplo, el derrame pleural, la cavitación, digamos, las complicaciones torácicas habituales de una neumonía. ¿Qué le vamos a pedir en el laboratorio? O podemos pedir, vamos a ver que no siempre pedimos, ¿no? Hemogramas con plaquetas. El hemograma
nos va a mostrar en una neumonía típica leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda. Cuando hay complicaciones podemos tener, por ejemplo, tendencia a la disminución de las plaquetas, y en neumonías graves podemos encontrar a veces leucopenia, no solamente leucocitosis. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva van a dar positivas, digamos. Generalmente hay una elevación marcada de la PCR, que generalmente se pide cualitativa, entonces nos informan por cruces. Entonces tenemos 2 o 3 cruces de PCR, tenemos una eritrosedimentación por encima de 50 en la primera hora. ¿La glucemia para qué me sirve? Para ver si el paciente tiene glucemia normal o glucemia alta. Si tiene glucemia alta, es un factor de mal pronóstico, digamos, entonces uno debería considerar que este paciente debería quedarse internado, por ejemplo, ¿no? Urea y creatinina, vamos a ver sobre todo que la uremia, la vamos a usar en uno de los scores para determinar la necesidad de internación, porque nos predice un pronóstico más reservado, digamos, por el hecho de que me informa de que el paciente está probablemente deshidratado o con el comienzo de un deterioro de la función renal. El ionograma, sodio, potasio y cloro, nos sirve fundamentalmente para ver si el paciente no está haciendo una hiponatremia, que es una de las complicaciones que suelen presentarse en algunas neumonías. Una hiponatremia por un cuadro de síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética. Gases en sangre, otro predictor de mala evolución, digamos. Si el paciente tiene una hipoxemia, me está indicando que estamos teniendo una situación delicada. Cultivos, y bueno, se ha visto que para la neumonía extrahospitalaria, la toma de hemocultivos tiene una muy baja rentabilidad en obtener el germen, diferente de la intrahospitalaria. Entonces, de primera instancia, no sería necesario en una neumonía, sin criterios de gravedad de la comunidad, pedir hemocultivos. Si fuera necesario, se puede pedir cultivo de esputo, ¿no? Algunas veces en neumonías atípicas, en donde no hay tos ni expectoración, uno puede incluso llegar a solicitar estudios como fibrobroncoscopía o lavado para tratar de rescatar un germen. Serología. Y muchas veces las neumonías atípicas, sobre todo que son por gérmenes intracelulares y que no siempre los podemos rescatar, tenemos que hacer cultivos muy especiales, podemos pedir serología. Entonces, la seroconversión o la elevación de los niveles ante determinados, digamos, para determinados gérmenes, por ejemplo, legionela, micoplasma, coxiela, clamidia, etcétera, podrían ser de utilidad para confirmar que estamos ante esta situación. Y hoy, desde el año pasado, pandemia COVID, se impondría en algunas situaciones pedir, por ejemplo, un panel de anticuerpos para los virus prevalentes, ¿no? De influenza H1, H1N1, influenza general y los coronavirus de los últimos años, sumado al COVID-19. Con respecto a la radiografía de tórax, nos confirma el diagnóstico, nosotros ya hicimos el diagnóstico por semiología, nos dice la localización, extensión, presencia de complicaciones, si hay enfermedades asociadas, nos plantea posibles diagnósticos alternativos y nos da una idea de evolución. Entonces, localización, podemos decir si es lobar, si es segmentaria, si es hemitorácica, o sea, es de un pulmón entero. Localización, extensión. Complicaciones, derrame pleural, absceso, atelectasia, neumotórax. Enfermedades asociadas, bronquiectasias, EPOC, EPIC, diagnósticos alternativos, neumonías crónicas, tuberculosis, micosis, cáncer de pulmón, y evolución, porque nosotros a lo largo de los días de internación vamos a ir viendo cómo la radiografía puede evolucionar. Me importa sobre todo la mala evolución, porque
Una vez que detectamos un infiltrado radiográfico, o sea, una opacidad radiográfica compatible con neumonía, la posibilidad de que con buena evolución esta opacidad se atenúe o desaparezca es variable. Hay en pacientes en que en la semana desapareció la imagen y hay otros que pueden demorar hasta 8 semanas en que desaparezca la opacidad sin que eso signifique que la neumonía no está curada, digamos. Y en la mala evolución nos sirve porque nosotros podemos pedir seriadamente radiografías cada 2 o 3 días y ahí podemos ver si es que el paciente va empeorando radiográficamente. Aquí ven ustedes una neumonía típica y una neumonía atípica. En la neumonía típica pueden ver que tenemos una opacidad, digamos, heterogénea, pero que si ven acá tenemos un bronquio que está limitada por la fisura menor y que tiene acá otra imagen, ¿no? Si nosotros hacemos un perfil, probablemente podamos ver si esto se corresponde a algún segmento del lóbulo medio o a los segmentos superiores del lóbulo inferior, ¿no? Bien delimitada. Aquí tenemos una neumonía típica en donde no tenemos diferenciación por cisuras ni por lóbulos, en donde tenemos un infiltrado a predominio intersticio nodulinar, como pueden ver acá, y en este caso es una neumonía por un Mycoplasma pneumoniae. Aquí ven otras, aquí de vuelta una neumonía intersticial que compromete a predominio los campos inferiores de los dos semitórax, pero también ven que aquí tenemos líneas de Kerley, hay redistribución, o sea, hay también infiltrado hacia arriba, a diferencia de esta otra, en donde tenemos la consolidación o la opacidad ocupando este sector que correspondería a qué, si alguien por ahí me puede contestar. ¿Qué sería esto? ¿Qué lóbulo del pulmón derecho? ¿Lóbulo medio? ¿Cómo va a ser el lóbulo medio? Lóbulo superior. Este es el lóbulo superior, ¿no? Acuérdense que el lóbulo medio es el que está acá. Triángulo en contacto con el mediastino y con el vértice tirando hacia la región axilar. Esto es cisura mayor, que comienza acá y da la vuelta y viene para acá, ¿no? Es el lóbulo superior. Aquí, si ustedes prestan atención, van a ver que acá hay un broncograma aéreo. Acá ven, digamos, ven la distribución del bronquio, que es lo que nos permite decir que esto es una neumonía. Aquí no lo vemos. Aquí ven una neumonía bilateral, pero con cavitación. Fíjense, acá hay una cavidad, ven las paredes de la cavidad. Aquí ven otra, en donde se ve las paredes de la cavidad con infiltrado, con una opacidad algodonosa. Y si ven del otro lado, tenemos infiltrados más de tipo intersticio nodulinar. Esto es una tuberculosis cavitada. Y ven acá también la opacidad en el vértice del pulmón derecho. Aquí hay otra caverna. Aquí hay una, acá hay otra, acá hay otra. Tuberculosis cavitada. Esto, uno diría, bueno, pero la tuberculosis es más crónica. Algunas veces la tuberculosis puede presentarse en una forma aguda, o sea, el paciente consulta con síntomas de pocos días de evolución y debemos sospechar que ante la mala evolución con un tratamiento estándar, debemos descartar la tuberculosis. En nuestra población hay que tenerla presente siempre porque es una enfermedad de prevalencia media, digamos. Aquí tienen otra neumonía bilateral, en este caso es un niño que tiene bronquiectasia, probablemente por una fibrosis quística, y fíjense cómo tenemos una bronconeumonía en realidad porque tenemos múltiples focos de consolidación bilateral sin respetar lóbulos o cisuras. Entonces eso era con respecto a la radiografía. Con respecto a la etiología podemos utilizar el Gram del esputo.
Entonces se toma una muestra, se hace un extendido, se hace un gram y ya podemos saber si tenemos bacterias gram positivas o gram negativas. Si son gram positivas, agrupadas en cadenas o en grupos más como si fueran ramillitos de uva, y ya eso nos puede dar una diferenciación entre si fuera streptocócica o neumocócica. Si fuera, o sea, es de mucha utilidad. Junto con el gram, habitualmente uno pide cultivos, como les dije, el cultivo del esputo es útil en la neumonía del paciente, digamos, neumonía aguda de la comunidad, cuando lo debemos internar porque no tiene, digamos, porque está con algún criterio que requiere internación. Los hemocultivos en la neumonía extrahospitalaria tienen baja rentabilidad, así que de primera no se deberían hacer, salvo que sea una neumonía grave, que vaya a pasar el paciente a terapia, etc. Podemos utilizar en algunos casos, como les dije, en las neumonías atípicas, la posibilidad de hacer el VAL, el lavado bronquialveolar. Podemos, nosotros acá no tenemos VAL, así que hay que considerar este punto, el esputo inducido. Consiste en nebulizar al paciente con una solución salina hipertónica, básicamente una salmuera, y con eso, eso genera una irritación sobre el epitelio bronquial y favorece la producción de moco para que el paciente pueda tener que expectorar, digamos. Podemos pedir serologías, como le dije, podemos pedir reacción de polimerasa en cadena, y si el paciente tiene un derrame paraneumónico, hacer la toracocentesis y hacer el examen del líquido pleural pidiéndole el bacteriológico, o sea, pidiéndole un gram y el cultivo del líquido. Entonces, vamos a tener categorías para el diagnóstico etiológico de la neumonía. Categoría A de diagnóstico definitivo es el aislamiento de un patógeno en una muestra estéril o, digamos, mayor a 10,3 en el CEPIRI. Que encontremos cualquier, digamos, cantidad de Legionella pneumófila o Mycobacterium tuberculosis en el esputo. Que detectemos el antígeno para Legionella pneumófila en orina. Y que tengamos, por ejemplo, seroconversión para las bacterias atípicas. Entonces, que tengamos IgM, sobre todo es lo que pedimos, y que haya aumento de títulos a partir del primero al segundo estudio. Entonces, la seroconversión me va a servir para la Chlamydia pneumoniae, para la Coxiella burnetii, para la Legionella mismo. Podemos pedir el aspirado nasotraqueal para buscar las influencias y el coronavirus. Podemos pedir reacción de polimerasa para micobacterias. Podemos pedir reacción de polimerasa para micoplasma y Chlamydia psittaci. Pero no son, digamos, estos son para hacer diagnóstico definitivo. No siempre tenemos disponible esto en todos los lugares. Categoría de diagnóstico probable: aislamiento en cultivo de esputo del germen. Fíjense que aquí la diferencia entre la definitiva y la probable es que aquí es una muestra estéril, o sea, tomada con un broncoscopio. Esta es una muestra que se toma a través de la expectoración, entonces por ahí ya viene contaminada con gérmenes de boca. Serología positiva, aquí no especifica que sea seroconversión, ¿no? Que tengamos simplemente la serología positiva para los gérmenes atípicos. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumófila, Coxiella burnetii, Chlamydia psittaci, Francisella tularensis, Legionella, etc. Y bueno, está descrito, o sea, se puede pedir el antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae, que sería también un diagnóstico probable de neumonía neumocócica. Y ya entrando a lo que son las guías, hay múltiples guías, pero bueno, las guías del Comité Intersociedades, que incluso es una guía internacional, divide a los pacientes en pacientes menores de 65 años sin comorbilidades, pacientes menores de 65 años con comorbilidades y pacientes mayores de 65 años. Entonces nos da opciones
de máxima y de mínima para hacer el diagnóstico. Entonces, en pacientes menores de 65 años y sin comorbilidades, o sea, un paciente sano, la opción mínima para confirmar la neumonía es una radiografía de tórax de frente. Y la opción máxima sería frente y perfil, Gram y cultivo de esputo y una fórmula leucocitaria. Esto para un paciente previamente sano, ¿no? El paciente que tiene 65, o sea, el paciente ambulatorio que tenga comorbilidades, ya tenemos una opción mínima que involucra un laboratorio básico, hemograma, uremia, glucemia, orina, y una opción máxima que es a lo anterior el Gram y cultivo de esputo. Ya en los que están internados, aquí vamos a ver neumonía moderada, no en la terapia intensiva, vamos a agregarle radiografía de frente y perfil, laboratorio rutinario, más o los exámenes microbiológicos habituales, que podría ser, por ejemplo, un Gram y cultivo de esputo. La opción máxima sería exámenes microbiológicos especiales, entonces paneles de anticuerpos, hemocultivos, pruebas serológicas, ¿no? Y aquí en la máxima uno debería considerar que en el laboratorio rutinario le vamos a pedir una gasometría arterial. Esto es entonces pacientes menores de 65 años, ¿no? En los pacientes que están internados en UTI, vamos a ver que ya se impone laboratorio de acuerdo a la situación clínica, entonces va a ser el laboratorio completo, la gasometría arterial, los hemocultivos. Aquí entra exámenes microbiológicos, incluyendo el HIV, y panel para virus respiratorios, y bueno, y los gases en sangre. Y la opción máxima es llegar a la broncoscopía o a lo que le suelen llamar los terapistas el minival, que es a través del tubo orotraqueal, hacerle un lavado digamos bronquioalveolar, instilando solución fisiológica y después aspirando para mandar a cultivo. Entonces, de acuerdo a donde estemos, es cómo se va a ir, agravando la metodología de estudio de este paciente. Y aquí viene lo que les decía, digamos, hay diferentes scores o clasificaciones que permiten, digamos, decidir dónde lo vamos a tratar al paciente, cómo lo vamos a tratar, e incluso decidir los antibióticos. Entonces tenemos el PSI, que es un índice de severidad de neumonía, o también índice FINE, se dice FINE, el CURB 65, que fue elaborado por la Sociedad Torácica Británica. Después de unos años que apareció el CURB, idearon el CRB, que ya vamos a ver en qué consiste, y nos basamos, sobre todo para el tratamiento, la guía elaborada por el Comité de Intersociedades. Lo primero, esto es el PSI. Fíjense que considera varias cositas y que este es bastante complejo de sacar el puntaje, porque a todo esto uno le tiene que tener una planilla para hacer todo el recuento, y fíjense que considera la edad. Entonces ya ponemos la edad de los pacientes en años y a las mujeres le ponemos la edad menos 10. Si reside en un geriátrico, se le suma puntos. Si tiene comorbilidad, depende qué morbilidad, se le suma puntos. Y después pasamos a los hallazgos clínicos, en donde la alteración de la conciencia es un punto a tener en cuenta, la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica descendida por debajo de 90, la temperatura menor de 35 o mayor de 40, o hasta 40, perdón, la frecuencia cardíaca elevada, todo eso se va punteando. El laboratorio, el pH, la urea, el sodio bajo, la glucemia elevada, el hematocrito bajo, la saturación de oxígeno baja, la presencia de derrame pleural. Todo esto se suma y nos va a dar un puntaje, digamos. Entonces, este puntaje nos dice esto. Nos habla del riesgo, nos habla de la mortalidad a 30 días y nos indica cómo debe manejarse el paciente.
Entonces, si el paciente tiene un score menor a 70, igual o menor a 70, fíjense que la mortalidad es entre 0,1 a 0,6%, el riesgo obviamente es muy bajo, y el tratamiento debe ser ambulatorio, ¿no? Se le da la medicación, se va a la casa. Si el paciente tiene entre 70 y 90, estamos hablando ya que tiene un riesgo moderado de complicarse y morirse, tiene una mortalidad ya cerca del 1, y que el tratamiento. Si le da 130 y más de 130, fíjense cómo va aumentando la mortalidad de estos pacientes. El riesgo 4 tiene 9% de mortalidad. Bueno, comparto pantalla de nuevo. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctora. Bueno, parece por acá más, ¿no? Como les decía, este esquema, esta clasificación, tiene estos problemas. No categoriza la PO2, fíjense que dice presión arterial menor de 60, pero no aclara nada más. No considera factores sociales, que nosotros acá le damos mucha importancia al factor social. No puntúa la cognición, o sea, dice confusión, alteración de la conciencia, pero no dice cuál. Y no valora si el paciente come o no come. Y bueno, muchas veces se termina internando pacientes de la categoría 1 a 3 que habíamos visto que no requerían internación, o el otro requería una internación muy corta. Y es complejo, es complicado. Entonces ha aparecido el CUR 65. El CUR 65 consiste en considerar el estado de conciencia del paciente, o sea que cualquier grado de deterioro previo a su estado previo de conciencia se debe considerar. La presencia de urea, en realidad la urea es por encima de 40 miligramos de cilitro, de que tengamos una frecuencia respiratoria mayor a 30 y que tengamos una presión arterial menor a 90 sistólica y menor a 60 diastólica. Eso sumado a la edad. Esto también, ¿para qué se hizo? Para exactamente lo mismo. Entonces, con este curve, nosotros podemos establecer esto. Fíjense, el paciente que tiene 0 factor curve tiene una mortalidad del 0,7%. El paciente que tiene un punto del curve, supongamos, una persona que tiene 80 años y que no tiene ningún otro factor, tiene una mortalidad del 2,1%. Y como la mortalidad es baja, se puede iniciar un tratamiento ambulatorio. Si el paciente ya tiene 2 puntos del CURP, supongamos 80 años y tiene taquipnea, la mortalidad sube al 10% y debe ir a internarse en sala general. Y los puntos 3, 4 y 5 del CURP, fíjense cómo aumenta drásticamente la mortalidad, y podríamos discutir si el punto 3 se interna en sala o se interna en UTI, pero sin duda que el CURP 4 y el CURP 5 se internan en cuidados intensivos. Como verán, es mucho más fácil, es mucho más sencillo, y bueno, sin tanta planilla de diferentes cosas, podemos decidir. Entonces, una persona que tenga 65 años, más confusión mental y una urea encima de 40, ya debería internarse, ¿no? Y si a eso se le suma taquipnea, ya debe ir a UTI. Porque si ustedes piensan que este paciente está con fallo renal, con deterioro neurológico por la infección y está con un deterioro respiratorio, puede evolucionar a una sepsis secundaria a la neumonía, ¿no? Entonces, esta es la ventaja del CURP.
es mucho más sencillo, y lo único que nos pide de laboratorio, como ustedes ven, es una urea. Después, una vez que el paciente se interna, vamos a pedirle todo lo que vimos que se tiene que pedir. Bueno, y no les he puesto acá el CRB. El CRB es un score parecido, pero fíjense, tiene el estado mental, tiene la frecuencia respiratoria, tiene la presión arterial y la edad. Es un score que se utiliza en la atención primaria de la salud, que no requiere ningún laboratorio porque se ha sacado la urea, que va a determinar si el paciente puede ser tratamiento ambulatorio o debe internarse. Y en este caso, si el paciente tiene uno solo, o sea, acá digamos, si el paciente tiene uno solo de los criterios, debería considerarse la internación. Y 2 criterios con más razón, ¿no? Facilita para atención primaria, no tenemos laboratorio, el paciente tiene más de 65 años y está con convulsión letal, debe ir al hospital, no tenemos otra, debe internarse, ¿no? Bueno, y el Comité Intersociedades, esta guía del Comité Intersociedades, ha también definido una serie de puntos como para decidir si el paciente se va a manejar en forma ambulatoria, si se va a internar en la sala de clínica médica, si se va a internar en UTI. Esta guía de Comité Intersociedades es la única que considera, fíjense ustedes, las razones sociales. Las razones sociales sería que el paciente viva alejado del centro de salud, que no tenga recursos para comprar su medicación, que no tenga ningún persona responsable que pueda cuidarlo. Entonces, esa, digamos, es la ventaja de esta guía, porque considera ese punto que en nuestro caso, digamos, sobre todo en nuestra sociedad, que tenemos mucha gente con escasos recursos o que vive en lugares alejados o en lugares rurales, es de utilidad. Y fíjense que acá contempla estas cosas que uno debe tener en cuenta para definir dónde se va a internar el paciente. Si tiene comorbilidades, y dentro de las comorbilidades pone una neoplasia conocida, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, el ACD previo, que esté esplenectomizado, que haya tenido hospitalización en el último año, que esté desnutrido, que sea un alcohólico, que tenga enfermedad pulmonar ya de base, que sea diabético. Estos son comorbilidades. Que los hallazgos físicos, que esté taquipneico, que esté hipotenso, que esté taquicárdico, que esté con temperatura de menos de 35 o hasta 40, que esté con trastorno del sensorio y que haya evidencias extrapulmonares de infección. Por ejemplo, derrame paraneumonía. Hallazgos radiográficos, compromiso de más de un lóbulo, cavitación, que rápidamente haya progresión, que tengamos un derrame pleural voluminoso. Y en los exámenes complementarios contempla glóbulos blancos menor a 3.000 o mayor a 40.000, recuento de neutrófilos menor a 1.000 porque me está hablando de neutropenia y alguna supresión que impida la defensa propia del individuo, que esté hipoxémico por debajo de 60 y que la PCO2 esté de más de 50 respirando aire ambiente, que tenga una urea de más de 50 o una creatinina de más de 2 miligramos decilitro, que esté anémico, que tenga acidosis metabólica o plaquetopenia como expresión de sepsis y que el pH arterial esté por debajo de 7,35. Como ustedes verán, son un montón de cosas. Ya de vuelta se complica, ¿no? Tenemos que preguntar o ver alguna de estas comorbilidades, encontrar los hallazgos físicos, pero si ustedes se ponen a pensar, lógicamente una persona que ustedes lo ven febril o hipotérmico, que está deteriorado neurológicamente, o sea que está confuso, que no responde adecuadamente, que está taquipneico, taquicárdico e hipotenso, ¿cómo piensan ustedes que va a estar? Este paciente está grave, ¿no? Si están presentes estas cosas, no hace falta que nos recordemos de memoria, sino que simplemente acuérdense las variables que nosotros
evaluamos para saber si un paciente está grave o no. Y son los signos vitales. Entonces, lógicamente, lo respiratorio va a ser la taquipnea, lógicamente lo cardiovascular es la presión debajo de 90 de sistólica y de 60 diastólica, el pulso de más de 120 por minuto, que esté hipotérmico o hipertérmico y que esté con trastorno del sensor, ¿no? Se cuesta despertarlo, las respuestas son incoherentes, está desorientado y que tenga una evidencia extrapulmonar. Compromiso radiográfico, y también si tiene una neumonía multilobar, uno dirá, no piensa que debe ser una cuestión más seria. Si está cavitada, significa que son gérmenes más agresivos que han necrosado el parénquima pulmonar. Si el paciente viene con una progresión rápida en 2 días o 3 de las imágenes radiográficas, me indica también gravedad. Y el derrame pleural voluminoso claramente es una cuestión de que tenemos que actuar, hay que drenar, etc. Y del laboratorio los elementos son elementos que me indican que las cosas no están bien. ¿Ah? Entonces, lo que ha elaborado este comité de intersociedades es que dependiendo de estas cuestiones que hemos visto, cuestiones modificadoras como son mayor edad, el alcoholismo, todas estas comorbilidades que hemos puesto, radiografía que hemos visto, que esté teniendo un mal control evolutivo, el examen físico alterado y el laboratorio alterado, con eso nosotros decidimos. Entonces, fíjense, presencia de 2 o más factores modificadores, ¿no? Estos modificadores serían la edad, la presencia de comorbilidades. Gravedad por examen físico. Aquí tenemos taquicardia, taquipnea, hipotensión. Gravedad por laboratorio. Ya dijimos, creatinina, urea, glóbulos blancos altos, bajos, gasometría arterial deteriorada. Gravedad por radiografía de tórax, multilobar, cavitación, derrame pleural voluminoso. Y razones sociales. No existen estas cosas, el paciente se maneja en forma ambulatoria. Si existen estas cosas, se va a internar. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Si el paciente tiene 2 puntos de estos, o sea, de estos que son del examen físico y del laboratorio, tensión arterial, respiratorio, urea, confusión mental, la PAFI y el compromiso radiográfico, si tienen 2 de estos puntos, o fallo respiratorio con necesidad de RM, o fallo hemodinámico con necesidad de inotrópicos, este paciente tiene que ir directamente a UCI. Si el paciente no tiene estos elementos, o sea, no está chocado, no está taquipneico, la PAFI está más de 250, o sea, no está en insuficiencia respiratoria, no está distresado, no tiene compromiso multilobar y no está usando inotrópicos, el paciente se interna en sala. ¿Ah? Uno por ahí piensa que es complejo, pero cuando nos ponemos a pensar cuáles son estos factores modificadores, cuáles son los factores que nos dan gravedad por examen físico, por laboratorio y por placa, los tenemos que asociar enseguida. Entonces, de esto sale, o sea, ya decidido dónde el paciente va a hacer su tratamiento, vamos a dividir a este tratamiento en 3 grupos. El grupo A, que es el de manejo ambulatorio, el grupo B, que es el que se va a internar. En los menores de 65 años sin comorbilidades, ¿por qué se utiliza un tratamiento ambulatorio? Porque tenemos gérmenes que son relativamente buenitos, ¿no? Entonces, el estreptococo, el micoplasma, la clamidia. ¿Cómo le vamos a dar el tratamiento? El tratamiento más fácil sería la amoxicilina solita, 1 gramo cada 8 horas, vía oral. En los alérgicos tenemos la opción de los macrólidos o de las tetraciclinas. Y obviamente,
Si nosotros pensamos que es más una neumonía atípica, tal vez me inclino para darle una roxitromicina, o sea, para darle un macrólido o una tetraciclina, que con eso yo sé que voy a estar cubriendo bien a estos gérmenes atípicos. En los pacientes que tienen comorbilidades o son mayores de 65 años, se agrega el Haemophilus influenza dentro de las bacterias posibles, el Staphylococcus aureus y los bacilos gram negativos. Razón por la cual vamos a ir cambiando nuestro esquema antibiótico. Entonces, estos ya deben internarse, ¿no? Y el tratamiento sugerido de inicial es el amoxicilina clavulánico. Y en los pacientes, o el ampicilina sulbactam. Y si los pacientes son alérgicos, nos queda la opción de las fluoroquinolonas, que tienen buena penetración en el pulmón, como la levofloxacina, la gatifloxacina. Y si el paciente es alérgico, no podemos usar ceftriaxona, porque acuérdense, es un beta-lactámico igual que la amoxicilina, así que no debería usarse. Después tenemos, dentro del grupo 2, los que van a internarse, los que tienen sospecha de etiología neumocócica. Entonces, ¿quiénes son estos? Son los pacientes que no han tenido antecedentes de contacto con otras personas que han estado enfermas, que no tengan contacto con el hospital, en donde nosotros pensamos que lo más probable es que sea un neumococo. Si se va a internar, y se va a internar, dijimos, porque tiene alguna condición de su examen físico que obliga a la internación, el primer tratamiento para el estreptococo neumoniae, es la ampicilina sola, sin el sulbactam. Ampicilina 1 gramo cada 6 horas. Y si es alérgico, caemos en lo mismo, digamos, en los macrólidos o en las fluoroquinolonas. Si el paciente tiene comorbilidades, es mayor de 65 años, nuevamente tenemos, y bueno, y vamos a pensar ya en otros gérmenes, el Haemophilus influenza, la Mycoplasma pneumoniae, el Staphylococcus aureus, los bacilos gram negativos y la Legionella pneumófila. Entonces, en estos pacientes con comorbilidades mayores de 65 años, que tienen criterios de internación en la sala general, el tratamiento de elección es el ampicilbactam, 1 gramo cada 1,5 gramos cada 8 horas intravenoso, asociado a una claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Ese sería el esquema de inicio, de primera elección. Si el paciente tiene, digamos, un riesgo mayor, o a nosotros nos parece que sería prudente cubrir mejor los gram negativos, vamos a utilizar ceftriaxona o cefotaxima, la ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, sumado a la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Estos son los que tienen entonces criterio de estar internados en sala general. Que ya hemos visto eran los que no tenían criterios de gravedad para ir a UTI. Y el tercer grupo es la NAC grave, la que tiene criterios de internación en UTI. Aquí uno tiene que considerar esto primero. Si tiene factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. ¿Se acuerdan cuáles eran? Se los dije hace un ratito. Hospitalización anterior o doença pulmonar previa. Bien. En esos casos, entonces, nosotros consideramos que tiene el factor de riesgo para la Pseudomonas. Si no lo tiene, fíjense que el tratamiento es el mismo de inicio. Es el ampicilbactam más la claritromicina. O la ceftriaxona más la claritromicina. Y hay opciones si los pacientes son alérgicos, ¿no? Si tenemos riesgo para Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento antibiótico va a ser más agresivo, digamos. Vamos a utilizar la ceftazidima, que es la única cefalosporina de tercera antipseudomónica con buen efecto,
que se debe usar 2 gramos endovenoso cada 8 horas, asociado a una fluoroquinolona, como puede ser la levofloxacina o la gatifloxacina, ¿no? Podemos utilizar aquí también la piperacilina tazobactam en dosis de 13,5 gramos por día, o sea, 4,5 cada 8 horas, más ciprofloxacina, o podemos usar piperacilina tazobactam más amicacina y más claritromicina. Esos serían los esquemas antibióticos sugeridos en pacientes que tienen factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, Bien, doctora. bueno. Por ahí parece que se me va de vuelta el... sospecha por infecciones atípicas. Entonces, Mycoplasma pneumoniae. Lo ideal sería usar macrólidos. Acá la sugerencia es endovenosa, pero al no tener endovenoso hay que usar la vía oral en la misma dosis porque tiene una muy buena biodisponibilidad de estos antibióticos. O las tetraciclinas, la doxiciclina cada 12 horas. Si tenemos citacosis o tenemos alta sospecha, en este caso, ¿se acuerdan? Eran los que han estado en contacto con aves, sobre todo con aves que se enfermaron y murieron, los que tienen loritos en la casa, canarios, esas cosas. Aquí lo ideal es la doxiciclina, ¿no? Hay que hacer doxiciclina por generalmente 2 a 4 semanas de tratamiento. Si el paciente ha tenido una aspiración masiva de líquido gástrico y está infectado, lo ideal es hacer ampicilina sulbactam. La ampicilina sulbactam me cubre los gram positivos, me cubre gram negativos de boca y me cubre anaerobios. Entonces, la primera elección sería la ampicilbactam. En los alérgicos a la penicilina hay que usar la clindamicina, que es un excelente antibiótico digamos, con un buen espectro para los anaerobios, y la ciprofloxacina, ¿no? Que va más para los gram negativos. En el caso de fibrosis quística, estos pacientes suelen estar colonizadas sus bronquiectasias por la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, la opción es piperacilina más amicacina, ciprofloxacina, ceftazidima, asociada a una quinolona como por ejemplo una levofloxacina. Y en los alérgicos a la penicilina, recuerden que la piperacilina es un derivado beta-lactámico, se debe usar nuevas fluoroquinolonas como la levofloxacina, la gatifloxacina, más el aminoglucósido. O podemos usar ciprofloxacina más clindamicina. Esto es en el caso de enfermedad fibrosis quística más bronquiectasis. Ahora, todo esto, como ustedes verán, es tratamiento empírico inicial. Si ustedes cultivaron al paciente y mañana viene un cultivo con un determinado germen, ya no va a venir el germen ni la sensibilidad antibiótica. Probablemente, si no es la misma, los antibióticos que pusimos no son los adecuados, haremos la conversión del esquema terapéutico. Después tendremos que ver cuál es la duración que le vamos a dar a nuestro tratamiento. Las neumonías ambulatorias, esas que le dimos tratamiento para que vaya a la casa, en general con 7 días de tratamiento antibiótico y obviamente un control en el transcurso de esa semana donde evaluemos que realmente está evolucionando bien, con ese tiempo es suficiente. Y de hecho, hace unos 2 años salieron algunos artículos en donde decía que la neumonía estreptocócica, digamos, puede tratarse con de 3 a 5 días de antibiótico, porque el antibiótico sería para que inicie, digamos, la erradicación bacteriana y después la misma inmunidad del individuo se termina de combatir el resto. Pero bueno, quedémonos en 7 días. Si el paciente está internado, no le vamos a hacer todo el tiempo en internación. En general, uno considera que si el paciente tiene buena evolución, está sin fiebre, desaparecen los signos que motivaron la internación, la taquipnea, la taquicardia, que ha mejorado la expectoración, que ha desaparecido el dolor pleurítico, y que el laboratorio se ha observado disminución de la leucocitosis, el paciente puede pasar a una medicación vía oral entre el 3 y 5.º día de medicación endovenosa,
y puede completar su tratamiento en forma ambulatoria. Vamos a ser más cautos en el paso a la vía oral en pacientes que tienen neumonías estafilocócicas, en el paciente que ya viene con una derrame pleural paraneumónico, en los pacientes que están infectados por gérmenes más resistentes como la pseudomonas o gérmenes no comunes como la legionela. Sin duda que importa mantenerlos adecuadamente hidratados, darle oxígeno si necesitan, alimentarlos. Acuérdense que el paciente puede tener trastornos del sensorio, entonces por ahí va a tener trastornos deglutitorios, hay que ver cómo alimentarlo. Hay que mantener humidificadas las secreciones mediante nebulizaciones. Podemos utilizar mucolíticos. Los mucolíticos aconsejados son los que tienen N-acetilcisteína o carboximetilcisteína, y le vamos a dar fisioterapia, kinesioterapia para que ayude a expectorar las secreciones. Por todo, doctor. Estas son las medidas. ¿De vuelta? ¿Dónde me quedé? ¿Acá? ¿Me escuchan? No se escucha. Se escucha bien, doctor. Perdón. A mí no me Bueno. cortó, profe. Tal vez es algo tuyo, si los demás ven. Bueno, sigamos con con esto terminamos lo que es neumonía internada, neumonía aguda de la comunidad. ¿Qué puede ocurrir con estas neumonías? Que el paciente no responda al tratamiento. Entonces, sigue el infiltrado, sigue la fiebre, sigue los síntomas. Entonces uno debería pensar, ¿será que el tratamiento es el correcto? ¿No será que estamos ante un patógeno no frecuente? ¿Será que es resistente a los antibióticos? Entonces, ¿qué corresponde hacer acá? ¿Qué dirían ustedes? Hay que buscar otras causas. Podría ser, no sé, una micosis. También hay que indagar la adherencia del paciente al tratamiento, si cumplió el régimen de antibióticos, la cantidad de días necesarios, si también, como dijo el compañero, plantearse otros posibles patógenos o ver la posibilidad de que no se trate de otro agente, como puede ser, también como dijo Fogasa, un hongo. Bueno, Profe, ¿cómo entonces había fíjense, hecho la pregunta? ¿qué harían ustedes? O sea, el paciente han pasado 72 horas internado, en este caso, con el tratamiento correcto, por lo tanto lo recibe porque nosotros está internado, se le aplica correctamente, pero no persiste a las 72 horas con síntomas. Entonces, ¿Y si puede ser pensamos que en el un tratamiento todavía no haya hecho efecto? bueno, en general, luego de la instauración de un esquema antibiótico, en más del 90% de los casos, en 48 horas tiene que verse el efecto. Máximo 72. En ese tiempo tiene que verse el efecto del antibiótico y tiene que empezar a verse mejoría. Entonces tiene que desaparecer la fiebre y comenzar a mejorar el paciente. Si no ocurre tratamiento incorrecto o inapropiado, deberíamos pensar si la dosis fue la correcta, deberíamos pensar si el tratamiento es el correcto, o si no es un germen resistente. Entonces, ¿qué correspondería hacer? Tomar, o sea, suspender el antibiótico, tomar cultivos, Un antibiograma. porque acuérdense que no siempre, y esperar un antibiograma, ¿no? O sea, si hemos tomado cultivo al ingreso, más o menos a las 48-72 horas vamos a tener un antibiograma del germen. Pero si no hemos tomado, ese es el momento para decir, suspendo una vida media del antibiótico, tomo cultivo de esputo y veo qué pasa. Entonces, puede ser que mi tratamiento haya sido inefectivo por falta de dosis,
ajustaría la dosis. Que no sea un patógeno habitual, que sea un hongo, por ejemplo, como dijo el compañero, que sea una tuberculosis, que sea un fármaco que no, un antibiótico, un germen que no cubrimos. Por ejemplo, si no le pusimos un macrólido, no cubrimos gérmenes atípicos, ¿no? Que sea un virus, ¿no? Entonces, uno debería considerar y replantearse el tratamiento. Se suspende una vida media, se toman cultivos, se analiza de vuelta la situación y se medica de acuerdo a lo que aparezca, ¿no? Y si nos sigue apareciendo otra cosa, hay que agregar los antibióticos que faltan. Profesora, ¿podría ser que en el momento de la internación se haya contagiado con otro patógeno? Puede ser. Lo que pasa es que para el diagnóstico de germen intrahospitalario, tiene que, digamos, por definición, tiene que no estar infectado al momento de ingreso al hospital. O sea que yo no voy a pensar de primera que es porque se contagió otro germen, sino porque no estoy haciendo bien el tratamiento. Doctora, ¿pero se podía volver a tomar el cultivo después de que empecé el tratamiento antibiótico? Por eso es que les digo, se debería suspender el antibiótico una vida media, o una dosis. Supónganse que está con ampicillin, 1,5 gramos cada 8 horas. Y supongan que está recibiendo a las 12, a las 20 y a las 04 de la mañana. Yo puedo suspender el antibiótico de la dosis de las 4 de la mañana, por ejemplo, o el de las 12 de la noche, y el de las 4 de la mañana, y a la mañana siguiente tomo los cultivos. Entonces yo no tengo antibióticos circulando y no tengo antibiótico que me esté inhibiendo el crecimiento de germen. Después que le tomo las muestras, vuelvo a colocarle el antibiótico. Esa sería la manera correcta, digamos, para evitar que nos den negativos los cultivos, ¿no? Entonces, eso serían las primeras horas. Uno debe replantearse las cosas y ver, actuar en consecuencia y, bueno, y cambiar el tratamiento si hace falta. Si la respuesta es tardía, o sea, estamos viendo pacientes que pasan muchos días, uno debe pensar que no sea otra cosa. Entonces, que no sea una enfermedad intersticial, que no sea una eosinofilia pulmonar, que debemos pensar que no es una neumonía, ¿ah? Pero bueno, eso seguramente vamos a ir dándonos cuenta, porque ¿cuándo vamos a ver esto? En pacientes que vienen con una NAC grave y luego de múltiples días de internación no tenemos la evolución que esperamos, pese a nuestros mejores esfuerzos para que esté bien. Sí hay que trabajar en la prevención. Entonces, ahí yo puedo agregar a un de los rayos X un ataque también, para elucidar el cuadro. Yo no les he dicho en ningún momento lo de las tomografías, porque en realidad con una radiografía de tórax yo puedo saber si es una neumonía típica. No siempre la atípica, o sea que no les he puesto tomografía, pero con mucha frecuencia solicitamos, porque a veces se ven mejor los infiltrados, o se ve mejor sobre todo el infiltrado intersticial de la neumonía típica. Así que sí, muchas veces solicitamos TAC, y obviamente ante la duda, la tomografía ofrece mucha más discriminación que la radiografía, así que sí, uno puede solicitar y actuar en consecuencia. Es más, si tenemos un paciente que no podemos acceder al esputo porque no tiene expectoración o porque no tenemos forma, y en la tomografía vemos que tiene una colección intrapulmonar, se puede acceder a la punción transtorácica, digamos, nos da información como para ver cómo podemos acceder al sitio de la infección. Así que sí, algunas veces se van a solicitar tomografías. Les decía de la prevención. Los pacientes deberían recibir algunas profilaxis, como las que tenemos disponibles son la antineumocócica, la antigripal, que tienen que darse de esta manera. Digamos. La antineumocócica está indicada en los mayores de 65 años, una vez cada 5, deben vacunarse una sola vez, ¿no?
Actualmente debe hacerse la cepa, digamos, la Prevenar 13, que tiene 13 cepas del estreptococo, en un año, y al año siguiente la Neumo 23, que tiene 23 cepas de estreptococo, que genera inmunidad para 23 cepas. O sea que son la vacunación completa antineumocócica, son las 2 vacunas con un año de diferencia entre una y la otra. Entonces, mayores de 65 años inmunocompetentes, menores de 65 años con riesgo de enfermedad neumocócica, los pacientes que son esplenectomizados y los inmunocomprometidos. Esos son los que tienen indicación de vacuna antineumocócica. Y antigripal. ¿Me puede repetir, por favor, la de la 23? No, ¿yo escuchar bien? Por favor. Es la la Prevenar 13, que es la del primer año, que tiene, digamos, genera inmunidad ante 13 cepas del neumococo, y la Neumo 23, que se aplica al año, que tiene para 23 cepas del neumococo. Algunas son las mismas que de la Prevenar 3, pero bueno, la vacunación completa en este momento sería entonces Prevenar 13 en año 0 y Neumo 23 al año 1. ¿no? ¿Siempre a menores de 65, me dijo, o mayores de 65? Aquí les dije, menores de 65, los que tienen riesgo de enfermedad neumocócica. Entonces estamos hablando de los EPOC, los miocárdicos, los renales crónicos, los diabéticos, los asmáticos, esos son los que tienen indicación de vacunación antineumocócica antes de los 65 años. Aquí no están, pero los trasplantados, por ejemplo, ¿no? En este caso, los trasplantados entrarían en el grupo de los inmunocomprometidos, entonces se revacunan, lo mismo que los esplenectomizados tienen que revacunarse cada 5 años. Profe, ¿el personal de salud se encuadraría en menores de 65 con riesgo de enfermedad neumocócica? No, no estamos ahí. Profe, ¿por qué no se revacunan los menores de 65 años? Aparentemente esta vacuna ya genera una inmunidad duradera, o sea, una inmunidad que persiste a lo largo de los años. ¿Qué pasa en los asplénicos y en los inmunocomprometidos? Es que no tienen mecanismos, no tienen linfocitos B como para fabricar los anticuerpos y mantener la memoria, por eso se los debe revacunar. En la mayoría, o sea, todos es una vacunación, una sola. Tanto los inmunocompetentes mayores de 65 años como los menores de 65 años con riesgo. Esa es una sola vez. Los que se revacunan entonces son los esplenectomizados y los que están con tratamiento inmunosupresor o con alguna enfermedad que disminuya la inmunidad. Doctora, y en caso de ser vacunado y no o sea, antes de los 65 y no tener ninguna enfermedad de riesgo ni estar tipo con personas que tienen neumonía, ¿le da alguna inmunidad esa vacuna? Sí, sí le da. ¿Sí? Bueno, avancemos. La antigripal, actualmente, prácticamente a todos. Y aquí sí entra el personal de salud. La antigripal sí. Entonces, la vacunación antigripal se hace generalmente con la cepa del año anterior. Entonces, este año 2021 nos vacunamos con la cepa del 2020, o sea, con la vacuna hecha a partir de las cepas recolectadas en el año 2020, y así sucesivamente. Bueno, vayamos a las neumonías, los diagnósticos diferenciales. Difícilmente tengamos, pero a veces ocurre infarto de pulmón, el paciente tiene fiebre, tiene tos. La tos sí acá es hemoptoica, así que hay aquí una diferencia, pero después el resto es exactamente igual. Uno debería ir a buscar el factor de riesgo para el infarto de pulmón, ¿no? La trombosis venosa,
la discrasia, el trastorno de coagulación, pero después se comporta muy parecido, da una clínica muy parecida, da una imagen radiográfica muy parecida, así que habrá que hacer diferenciación con esto, digamos, porque el tratamiento obviamente es diferente. ¿Se acuerdan? Esta es una EPIC, es la neumonía organizativa con bronquiolitis obliterante. Es una EPIC, esto no responde a los antibióticos, responde a los corticoides, pero puede presentarse con un cuadro parecido, tos, disnea, dolor en puntada de costado, etc. Neumonía eosinofílica, por suerte rarísima, aparece asociada a infecciones parasitarias, a reacciones, digamos, reacciones inmunológicas crónicas o, digamos, alguna noxa que haya generado, digamos, la respuesta eosinofílica. La aspiración de partículas o de contenido gástrico, aquí hay que diferenciar si es que da solamente una neumonitis química, que de hecho muchas veces vemos solamente eso, y no hay infección, no hay sobreinfección, entonces no correspondería en alguna situación en la aspiración gástrica poner antibióticos. Enfermedades inmunológicas, vasculíticas, etcétera, que pueden comportarse parecidos, y el cáncer de pulmón, ayer habíamos hablado que más o menos entre un 3 y un 5% aproximadamente de las neumonías suelen esconder, o sea que algunos cánceres de pulmón pueden presentarse con una neumonía aguda en la comunidad y que gracias a que hicieron la neumonía podemos encontrar el cáncer, digamos, en la misma localización, digamos, donde estuvo la neumonía. Aquí ven ustedes un bloc neumónico, seguramente esto es el lóbulo inferior izquierdo. Aquí ven un paciente que comienza con tos, expectoración y fiebre, se le puso antibiótico con una respuesta parcial, y uno pensaría en esta placa que claramente el paciente tiene un EPOC que podría ser que esconda un cáncer detrás, ¿verdad? Aquí se vio, por ejemplo, tenía una radiografía de 6 meses antes, en donde se ven aquí, se ve un pequeño nodulito, que se ve acá también en la magnificada. Así que probablemente este paciente sí era un cáncer, de hecho lo era, y hizo una neumonía en el segmento donde tenía la lesión. Por fibrobroncoscopía se determinó que era un carcinoma epidermoide. Radiografía radiografía de ahora. Aquí tienen otro caso. Este es un paciente que venía con tos y expectoración, que se fue tratado con antibióticos y hubo mejoría, pero se notó un ensanchamiento, y se notaba el ensanchamiento mediastinal. Y digamos, la mejoría fue parcial. En este paciente, por ejemplo, le hicieron la tomografía. Y fíjense lo que encontraron. Un megaesófago lleno de contenido alimentario. Entonces aquí se asumió que el mecanismo de la infección respiratoria era la broncoaspiración del contenido de este esófago acalásico. En este caso, la TAC fue muy importante para poder determinar el factor, digamos, que generaba las neumonías en este paciente. Aquí tienen otro, en donde ven esta tomografía con múltiples nódulos bilaterales, sin respetar el segmento o lóbulo pulmonar. Entonces uno en este paciente debería plantearse diagnósticos diferenciales, digamos, ¿no? Plantearse infecciosas bacterianas, infecciosas micobacterianas, micóticas, plantearse una suelta de globos, ¿no? O sea, metástasis bilaterales a nivel del pulmón. Y acá, dentro de las infecciosas, plantearse los gérmenes muy virulentos, como por ejemplo el estafilococo aureus. Entonces,
Es lo que uno debe sospechar en este caso, ¿no? Entonces, esto merece tomar cultivo. Acá, por ejemplo, este derrame pleural que se ve acá es muy pequeño, entonces no permite meter una aguja para tomar muestras. Este paciente se merece cultivo de esputo, hemocultivo, y si le tuvieran que poner ustedes un antibiótico, supónganse que esté con fiebre, que esté con disnea, ¿qué le pondrían? ¿Dónde lo internarían a este paciente? Porque seguramente está con la gasometría alterada. En UTI. Bueno, tal vez en UTI, ¿no? Tenemos elementos de compromiso multilobar, entonces ese sería uno de los criterios para UTI. Me estaría faltando el estado hemodinámico, la frecuencia respiratoria y el estado mental, ¿no? Con esos elementos y un laboratorio en donde tuviéramos hipoxemia, leucocitosis o leucopenia, donde tuviéramos hiperglucemia, urea elevada, y con eso definiríamos, ¿no? Y si tuvieran que empezar un tratamiento empírico, ¿qué le pondrían? Ampicilina y tazobactam, con tazobactam. Piperacilina, tazobactam, no ampicilina. La asociación es piperacilina, tazobactam. ¿Están de acuerdo? Aquí hay algo que no preguntamos, que fueron los antecedentes del paciente. Si estuvo internado, si tuvo puerta de entrada de alguna infección por piel o por otro lugar, si estuvo con tratamiento antibiótico previo. Entonces, si yo recibo a este paciente, tal vez hasta tenga que hacerle paneles de anticuerpos para virus, y debo considerar la neumonía a gérmenes no, digamos, gérmenes virulentos, como por ejemplo el estafilococo, la Klebsiella pneumoniae, la pseudomonas aeruginosa, y cubrir eso. O sea, la piperacilina tazobactam sería una alternativa, pero yo no descartaría cubrir un estafilococo resistente, por ejemplo. Y después, bueno, con los cultivos iremos a... Y por los protocolos, acuérdense que dice piperacilina tazobactam más una fluoroquinolona o más una aminoglucósido. Esa sería la asociación inicial para este paciente. Bueno, y acá, fíjense, este tiene un derrame pleural, una opacidad heterogénea en el lado contralateral, en la base. Aquí tenemos una opacidad, aquí tenemos otra, o sea que es una neumonía multilobar con derrame pleural. Tiene edema en el cuello y tiene supuración en el cuero cabelludo. ¿Qué germen piensan ustedes que debe ser? Lesión de piel. Estáfilo. Que sea un estáfilo. Entonces, en estos casos, uno debe considerar cubrir estafilococo. El estafilococo, acuérdense, es cefalosporina de primera generación de inicio, pero si sospechan que puede ser un estafilococo meticilino resistente, ya tienen que poner vancomicina o rifampicina. A este paciente le pusieron cefalexina y ciprofloxacina y limpió todo, o sea, anduvo bien. No era, no era un resistente. Aquí tenemos otra, fíjense, una gran zona de opacidad heterogénea en un paciente tabaquista que inicialmente le indicaron claritromicina. Venía con pérdida de peso, fiebre, tos, expectoración. ¿Les parece que está bien? ¿Le harían algo más? ¿Una tomografía por los antecedentes de tabaquismo? Porque podría ser un cáncer. Bueno, ¿qué opina el resto? Sí, profe. ¿Tuberculosis? Bueno, A ver, en realidad, fíjense, con este cuadro clínico, no enloquecerse. Este paciente, primero que uno tiene que ver es si responde al tratamiento, ¿no? Si responde al tratamiento,
va a mejorar la radiografía y vamos a ver una mejoría. Si no responde el tratamiento, ahí es donde yo me planteo que puede hacer otra cosa. Si yo pido la tomografía en un paciente que viene con todo esto, viene con fiebre, tos, digamos, y seguramente semiología a este nivel de instauración aguda, pienso que es una neumonía. Si le pido inmediatamente la tomografía, lo que yo voy a ver va a ser todo el parénquima consolidado y probablemente no vea el tumor. Entonces, está bien darle un tratamiento antibiótico, esperar la respuesta, ver si mejora, y si mejora, ver lo que queda en una radiografía de control. En este caso, el paciente no anduvo bien, entonces le cambiaron el antibiótico, o sea, le pusieron un antibiótico que es más apropiado en un paciente con EPOC. Y fíjense cómo limpió el pulmón de vuelta. Eso era a las 72 horas más o menos, doctora. Este paciente y ahí venía... cuando se... Este paciente estaba tratado con claritromicina, vino con mala evolución, entonces, o sea, persistió febril, con tos y demás, le cambiaron a levofloxacina, cubrimos mejor la moraxella catarralis, el hemófilo influenza, gérmenes que son más agresivos en un paciente POC, y con 500 miligramos cada 24 horas el paciente limpió la radiografía, se curó. Profe. Bueno, acá tienen otra, aquí tenemos una consolidación de aspecto atelectásico porque me levantó la cisura para arriba, ¿ven? Entonces tiene dolor torácico de 3 meses de evolución, tos seca y fiebre. Este paciente que viene así, seguramente le voy a pedir una vaciloscopía. Tiene tos seca, así que tal vez necesita un lavado bronquialveolar o le induzca el esputo con solución hipertónica de cloruro de sodio. Pero sin embargo, le dieron el tratamiento antibiótico y mejoró. Entonces siempre es importante hacer el tratamiento y no desesperarse, porque fíjense cómo este mejoró. Yo me acuerdo hace unos años un paciente que tuvimos así que vino con una radiografía muy fea, parecida a esta, pero era peor, todo el lóbulo superior estaba involucrado. Era un peón rural y hizo una muy mala evolución, o sea, tuvimos que cambiar esquema antibiótico y demás, y nuestro pensamiento era que tenía un cáncer de bajo. Después de un mes se limpió absolutamente todo y quedó sano el hombre, se volvió al campo. Entonces siempre hay que pensar en el contexto, digamos. O sea, es importante la historia clínica, es importante el examen físico, son importantísimos los antecedentes y hay que ser cauteloso con el inicio del tratamiento antibiótico. Siempre pensando que inicio lo ponemos empírico en muchos pacientes y que ajustamos en los que hemos pedido cultivos a los 48 a 72 horas si es que hace falta. ¿Alguna pregunta con neumonía de la comunidad? Profe, para diagnosticar neumonía, ¿no hace falta la radiografía de perfil? El diagnóstico de neumonía es clínico, ¿no? Lo que ahí hemos puesto es condiciones mínimas para el diagnóstico. Y en una radiografía de tórax de frente, uno puede ver en la neumonía típica la opacidad y el broncograma aéreo, que son las dos cosas que tenemos que mirar. O sea, al pedir el perfil, lo que nosotros podemos hacer es localizar mejor el segmento afectado. Pero por una cuestión de disponibilidad de recursos, de primera con una placa de frente, nosotros confirmamos que el paciente tiene la neumonía y nos habilita a empezar tratamiento. ¿Ah? Si necesitamos precisar mejor la ubicación por alguna cuestión particular, podemos pedir el perfil. Yo sé que en algunas oportunidades les he dicho que es importante pedir el par radiográfico, pero a los fines de atención primaria de la salud y utilización racional de recursos, por ahí uno puede utilizar solo el frente en esta cuestión. Doctora, una pregunta con los meticilinos resistentes, los estáfilos. ¿La asociación de droga es o es solamente una de las drogas que dijo? Por ejemplo, vancomicina 1 gramo cada 12
más rifa o solamente banco, por ejemplo, o rifa? En realidad con una sola es suficiente. La rifampicina tiene la ventaja de que podría ser útil para el pasaje a la vía oral, ¿no? Porque tiene, digamos, es útil para los pacientes cuando ya estamos en Disculpe, condiciones de doctora, hacer. se cortó de nuevo. Yo le había preguntado si era rifampicina más vancomicina. Una sola. Con una sola es suficiente. Con una sola es suficiente. La rifampicina sirve para el pasaje a la vía oral. Perfecto, gracias. Disculpe porque se me había cortado y de nuevo se me cortaba enfermera. Bueno, sigamos con la neumonía intrahospitalaria. Que nos quedaron. Entonces, decimos que una neumonía es intrahospitalaria o adquirida en el hospital cuando aparece 48 a 72 horas luego del ingreso hasta 15 días después del alta. Ese es el concepto de neumonía intrahospitalaria. Después tenemos la neumonía, otro ítem que aparece, digamos, en estos pacientes, la neumonía asociada al respirador. Es aquella neumonía que aparece de 48 a 72 horas después de la intubación orotraqueal. Y aquí entra el concepto de lo que les decía hoy, neumonía asociada al cuidado de la salud. Entonces son los que estuvieron ingresados 2 o más días en los últimos 3 meses, los que concurren o viven en asilos o hospitales de enfermos crónicos, los que vienen al hospital para quimioterapia o curaciones de heridas, o los que concurren a centros de hemodiálisis. Tienen un perfil de bacterias más parecido a los intrahospitalarios que los que vimos como neumonía de la comunidad, ¿no? Por eso se los considera. Fíjense, la neumonía hospitalaria es la infección hospitalaria más común y los pacientes con neumonía hospitalaria fallecen en alrededor del 50% de los casos. El respirador hace que sea muchísimo más frecuente, entonces son enfermedades que aparecen con la tecnología. Hay factores de riesgo, o sea, no es que cualquiera va a ser una neumonía intrahospitalaria. Hay factores que tienen que ver con el paciente, entonces enfermedades previas, ¿no? EPOC, diabetes, insuficiencia renal, lesiones neurológicas o, digamos, deterioro neurológico previo, tabaco y alcohol, desnutrición, inmunosupresión, traumatismo cráneoencefálico, deterioro del sensorio durante la internación, colonización orofaringe y gástrica. Y esto es muy importante porque nosotros ingresa el paciente y si no, si está con trastorno del sensorio o si tiene alguna condición, muy frecuentemente se le pone medicación que inhiba la secreción gástrica. Entonces eleva el pH del estómago y es más fácil que se colonice el estómago por bacterias, ¿no? Y obviamente la orofaringe, solamente estando en el hospital, puede, digamos, aspirar e inhalar bacterias que anden dando vueltas. Extrínsecos del paciente. Tienen que ver con la aerosolización de las cosas, digamos. Por eso ustedes van a ver que en los hospitales nunca van a ver uno de los personales de limpieza que ande con escoba. Anda con escobillones y va deslizando digamos, el polvo o la basura que se juntan. Y si no directamente en los lugares de internación, nunca andan con con eso limpian los pasillos, pero en todos lados tiran agua y pasan trapo. No se intenta aerosolizar lo menos posible todo lo que exista en esa zona. Practicar una traqueostomía, se les practica a los pacientes que están más de 10 días con el respirador para un mejor manejo de la vía aérea. Pacientes que están con antibiótico-terapia prolongada por diferentes razones. Algunos tratamientos, por ejemplo, secundarios a algún tratamiento quirúrgico, algún tratamiento local. Las transfusiones, por la cual también pueden
favorecer las infecciones, y el mal control de la infección a nivel hospitalario. Entonces, esas cosas hacen que la orofaringe de los pacientes se colonice rápidamente, y eso va aumentando, o sea, el 60-75% se coloniza en los primeros días, y va aumentando eso en la medida que va prolongándose el tiempo de internación. Los gérmenes son gérmenes, generalmente, si uno conociera la flora hospitalaria, tenemos que basarnos en la flora propia del hospital. En los hospitales que no tienen un estudio de su flora propia, hay que considerar siempre los gram negativos, donde la Escherichia coli, la Klebsiella, los Proteus, la Pseudomonas, etcétera, están presentes. Y dentro de los cocos gram positivos, tenemos que tener especial importancia con los estafilococos, sobre todo los meticilinos resistentes. Menos comúnmente vamos a tener infecciones polimicrobianas, y los anaerobios pueden estar presentes. También podemos dividir a la neumonía hospitalaria en temprana, que tiene un mejor pronóstico, porque se diagnostica precozmente, porque el paciente no hace tantos días que está internado, y la tardía, que aparece después de los 5 días, y esta sí tiene una alta mortalidad y son patógenos más resistentes. ¿Por qué se produce? Porque hay un desequilibrio entre los mecanismos de defensa del huésped, entonces las bacterias avanzan y, digamos, avanzan a la orofaringe y descienden por la vía aérea. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una neumonía intrahospitalaria? Que el paciente tiene dificultad respiratoria, alteración gasométrica, que empeoran las secreciones respiratorias, que aparece hipertermia, malestar general, que en el laboratorio va a aparecer leucocitosis, que puede haber sangrado por la vía aérea y encontramos infiltrado en la radiografía de tórax. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Podemos pedir un cultivo de esputo, donde le vamos a pedir tinción de Gram, podemos pedir un Ciel-Nielsen, podemos pedir Giemsa para buscar neumocistis girovesi, podemos pedirle hemocultivos. Se puede hacer una aspiración transtraqueal. Eso puede hacerse a través de la intubación orotraqueal o a través de la punción transcricoidea, donde se realiza la punción con un trocar en la membrana cricotiroidea. Se llega al espacio traqueal, se aspira a ver si se puede obtener secreción, y si no, se instila solución fisiológica y se aspira para obtener la secreción, y si no, por el tubo orotraqueal. Si no, se puede hacer una fibrobroncoscopía, se puede hacer una biopsia pulmonar a través de la piel, o directamente a través de una cirugía. Esta última sobre todo es la que menos se utiliza, ¿verdad? Entonces, si tenemos cambios en los signos vitales, cambios en la oxigenación, cambios en las características de las secreciones respiratorias y crepitantes, es altamente sospechoso de que sea una neumonía intrahospitalaria. La radiografía puede no aportarnos muchos datos. Entonces, podemos decir que si el paciente tiene fiebre, alteración del estado mental, radiografía con cavitación, infiltrado nuevo, leucocitosis o leucopenia, más cambio en el esputo, deterioro de la oximetría, empeoramiento de los síntomas y estertores, es una neumonía intrahospitalaria. Entonces, al tratamiento inicial siempre considerar que ustedes le van a tener que cubrir esos gérmenes que hablamos recién, lo cual se hace bastante bien con la cefalosporina de tercera generación. Entonces, usamos preferiblemente la ceftazidima, porque nos cubre la Pseudomonas, así como también la Klebsiella, la Escherichia coli, el Proteus y demás. Entonces, es una cefalosporina que nos permite cubrir todos esos gérmenes. Si detectamos un estafilococo o tiene probabilidad de tener un estafilococo meticilino resistente, por ejemplo, paciente que venía con heridas viejas en la piel, que ya tuvo múltiples tratamientos antibióticos, ya puedo agregar desde el comienzo antibióticos para cubrir el SAMR.
En todo caso, vancomicina es la de primera elección. A las 48 horas, cuando estén llegando los cultivos, veremos si con esos antibióticos está bien o hay que, hay que hacer cambio en la terapéutica. La neumonía nosocomial se debe prevenir y se previene con las medidas de bioseguridad hospitalaria. Entonces, el lavado frecuente de manos, la desinfección con alcohol, tratar de descomplejizar rápidamente al paciente, entonces sacarle sondas, sacarle vías, sacarle todo lo que esté invadiéndolo para que no esté colonizado. Tener cuidado, o sea, hacer indicaciones precisas con respecto a la higiene bucal. Ser muy cuidadoso con la manipulación del respirador, o sea, no, digamos que la manipulación del respirador debe hacerse digamos, totalmente aséptica, o sea, el enfermero tiene que estar con guantes estériles, tiene que estar todas las cosas, digamos, cumplir normas de bioseguridad. Evitar que el paciente se escare, entonces ahí entran los geles de silicona, los conchones antiescaras, la higiene adecuada, hacernos al paciente la heparina profilaxis para evitar tromboembolismo, etc. Todo esto son medidas para prevenir la aparición de estas neumonías. Con respecto a dos gérmenes que hay que tener en cuenta siempre, la Klebsiella, el doctor Honorat tiene un casito clínico de su neumonía por Klebsiella muy interesante, con la expectoración en jarabe de grosellas, en donde es una neumonía que se adquiere por broncoaspiración, generalmente afecta a los lóbulos superiores, causa absceso y empiema, digamos. Y uno debe tener en cuenta la misma, digamos, porque es de difícil resolución. La por pseudomonas generalmente es multilobar, es causa de infección sistémica, no solamente de neumonía, y puede formar abscesos en diferentes lugares. Entonces estas cosas requieren un tratamiento apropiado, los antibióticos en buena dosis. Fíjense que la cefazimina debe hacerse en dosis máxima, que son 6 gramos día, no 3 gramos como para las infecciones estándar. Y estas son las complicaciones que pueden aparecer en una neumonía, digamos, ¿no? Que evoluciona a la insuficiencia respiratoria, a una sepsis con shock séptico, que haga un empiema, que haga una insuficiencia cardíaca. No nos va a dar el tiempo, pero vamos a tratar de terminar los dos temitas. Uno es el absceso pulmonar, que es la presencia de una cavidad en el pulmón secundaria a la necrosis del parénquima por una infección. O puede ocurrir que sea una infección o una sobreinfección en una caverna previa. Las cavernas previas quedan en el pulmón generalmente como secuelas de la tuberculosis. Entonces, considerando la definición, hay que ver cuáles son los gérmenes capaces de necrosar el parénquima. Y vamos a ver que estos gérmenes generalmente son gérmenes virulentos, generalmente son gram negativos, generalmente pueden ser gérmenes anaerobios que vengan de boca, y el estafilococo meticilino, ¿no? Son las que pueden con más frecuencia dar este tipo de cosas. Lo que nosotros habitualmente vemos son la neumonía aspirativa, la neumonía que ha evolucionado mal, el embolismo séptico por embolia séptica de una endocarditis derecha, por ejemplo, y los otros son menos frecuentes de ver. Y bueno, y la tuberculosis, en donde en realidad asientan sobre cavernas viejas que no están infectadas, una infección nueva. ¿Cómo manejamos un absceso de pulmón? Hay que buscar el germen, entonces puede ser el esputo, el absceso pulmonar. En algún momento el paciente pudo haber tenido incluso una vómica y eliminó gran cantidad del pus. Pero si no, bueno, cepillo envainado, lavado bronquialveolar, etc. Digamos, una vez rescatado el germen, el paciente viene con un cuadro clínico de dolor pleurítico, dificultad respiratoria. Si hizo una vómica, vino con un estado, en el posvómica viene prácticamente asfixiado, o sea, con una severa dificultad respiratoria.
nosotros hacemos la radiografía y encontramos la imagen con nivel hidroaéreo, se toma la muestra y se empieza el tratamiento. El tratamiento debe ser aquí más prolongado, 4 semanas, es un término bueno para el tratamiento. Y junto con el tratamiento antibiótico, probablemente el paciente necesite un drenaje por punción transtorácica, por toracotomía, para, digamos, eliminar todo el pus acumulado y en algunos casos hasta incluso la resección del segmento pulmonar donde está la cavidad. Son enfermedades que tienen una mortalidad importante, hasta el 10% puede fallecer por las complicaciones. Esquemas antibióticos apropiados: ceftriaxona más clindamicina. Aquí tenemos la ceftriaxona cubriendo predominantemente gram positivos y gram negativos, y la clindamicina cubriendo los anaerobios. Una muy buena asociación también es ceftriaxona más penicilina G sódica. La penicilina G sódica me cubre de una manera espectacular los gérmenes anaerobios. Y si no, nos quedan las fluoroquinolonas en el caso de los alérgicos a los beta-lactámicos, más clindamicina. Y también una alternativa sería el imipenem más penicilina. Sí. Profe, disculpe que le interrumpa. Nosotros, mi comisión, tenemos clase ahora a las 2 de la tarde. ¿Nos podemos desconectar? Pueden retirarse, sí. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Se le colgó? ¿Puede ser? Parece que se colgó. Parece que sí. Sí, parece que sí. El hidroaéreo. Aquí en otra, de toda la pared. Profe, ¿no se le escucha? Se trancó el Zoom. Sí, se cortó el audio, profe. Me parece que salió directamente. Salió, parece. De última, dejemos en el chat para que quede registrado. Que salgamos nomás, que va a dar la clase otro día, como Bit dijo.